Ahora comenzamos porque estoy muy bien en un video. Mira, me canales. Ahora me llamo mi nombre, me llamo y me llamo esto. Es el menonito rojo que tiene esta es la comunidad en los canales para que lleguen todos los videos de hermanos hay un cuento que en este canal donde empleo con una dinámica pero yo tenía mucho tiempo la caída pero no sabía cómo antes que esta semana estuve en una pausa colectiva creo yo en YouTube pensé ¿y por qué no hacer una dinámica de saludos? Pues ganarme un saludo en este modo que es súper sencillo. Lo primero que necesitas es hacer suscrito a este canal, es súper fácil, solamente tienes que ir al botoncito rojo de y ya. Y activar la campanita de notificaciones. También necesitas ir o a Instagram o a TikTok y buscar en cualquier publicación y comentar quiero un saludo. Y pues así es sencillo, de verdad, es súper sencillo, de verdad. No sé si me entendieron, porque la verdad yo, no, la verdad es que no me entendí mucho, pero pues así diría mami. Y me va a empezar con el que, y de objeto yo nunca que, wow, ¿no? Estuve en boda durante medio año más o menos. Y pues yo dije, ¿y por qué no? Entonces, yo que tan santa soy, que tan inocente soy. Y pues, vamos a empezar con esto. Ok, acá tengo dos hojas de blog con imágenes de posiciones o allí. Y pues, pero para mí empezar con esto. Ok, primero, he tomado una decisión que lamenté después. Sí, pero yo no, no, pero ni yo creo que ni. Lo que pasa es que en unos meses, había una niña muy extraña para mi pantalla y yo dije, Dios mío, ¿verdad? Y acabé de hacer con mi vida. Pero después yo dije, me parece. Y he hablado a las paredes en mi canal. Uy, yo creo que todo el mundo ha hecho eso alguna vez cuando está triste, cuando está enojado, cuando está entrenado, necesita liberarse. Lo único que hay es una bella paz. Y yo la verdad hago mucho eso. Además, cuando estoy muy súper entrenada y tengo mucha presión, automáticamente me muevo en timing, me muevo de cuarto y reflexiono mucho. Ok. He visto la TV boca abajo. Ship. Una vez chiquita me dio como ¿cómo se llama? Como curiosidad ver qué diferencia hay viéndolo boca abajo y me terminé mareando. Me quedo con el video. Siguiente. He tenido un tatuaje, aunque suene muy chistoso, aunque suene súper extraño, sí, he tenido un tatuaje, pero he tenido tatuajes temporales. Y en tatuajes que venían en los islas
no él pide para que cada uno mire, hay de los islas que traen tatuajes, pues yo tuve de los tatuajes y también me hice un tatuaje temporal que no sé si no era henna, bueno, no sé qué material era, pero me hice un gatico negro acá en esta parte y de verdad que wow, que venía el tatuaje, tanto que yo decía ojalá nunca se me quite y se me quitó. Afortunadamente no duraba 15 días, entonces qué tristeza. Siguiente, he dado un número de celular falso. Nunca, no, ni siquiera lo haría, a ni me estuviera pensando nunca lo haría. Porque, ven, si a uno le viene el celular es por algo, ¿cierto? Bueno. Y no me da como para que le ponen a dar tantas vueltas y a un celular que no es. Pero a mí me viene el celular y para... Depende de la persona. Pero nunca he dado un celular falso. Nunca. He tenido una serpiente en mis manos. Jamás, jamás de los jamanes, oigan, odio la serpiente, le tengo pánico, yo no puedo ver una serpiente ni siquiera en foto, no, odio la serpiente. Y nunca lo haría, nunca, alguien, no sé, tal. Y es un examen electoral, sí, y los malditos de la historia lo gané. Wow, no es como el quinto y tenía una evaluación, bueno, que en Colombia se dice evaluación, y pues para sorpresa de muchos, para sorpresa de todos, hasta para mí, la verdad se me había olvidado estudiar, y eso está muy mal hecho, por favor no lo hagan. Y cuando llegué a la escuela, normal, así como diferente, y me dicen, no para la evaluación, yo como, pero yo no qué, porque no me avisan, y me dicen, es que no siempre lo mismo ayer. No. Entonces, esa es la historia sobre toda. Entonces, entonces, en la evaluación, yo la voy a perder. Yo literalmente para que me esfuerzo tanto, igual nunca estudié. Me das un 4. Un 4 equivale a, no sé, porque acá en Colombia es de 1 a 5. O sea, Mirko era el mejor de la clase, el experto en todo, el nerd, el galón, he llamado a la escuela diciendo que estaba enfermo. Esto lo voy a decir con ella, porque la verdad, pero fue por una buena causa. Y les voy a mostrar cuál fue la causa. Esta mañana fue la causa por la que dije un lunes de que no podía ir a estudiar porque tenía gripa. Cuando en realidad íbamos a recibir otra princesa. Y pues, sí, efectivamente, dije que tenía gripa. Que no se me ocurrió nada más. Me animó que iba a decir que tenía algo más grave. Pero sí, dije que estaba enferma y mi madre también. Estaba enferma simplemente por un gatico y valió la pena porque es me le dio gripa. Es la cosa más tierna del mundo, entonces valió la pena. Y he tenido el deseo de mudarme a otra ciudad. Acá una pausa para mis papás, que posiblemente vean este video. Papá y mamá. Bueno, por favor, podemos volver a donde vivíamos antes, donde yo nací, donde yo crecí, donde yo me crié. Quiero volver a mi ciudad. Les juro que yo estoy loca por volverme
devolverme al medio de allí. Y no me ni por qué. Yo soy una persona muy mala, que no es capaz de dejar su cultura, su origen, no, es que donde yo vivo, y hay personas que me están empezando a decir que yo ya pertenezco a este municipio, a esta sociedad, y ay no, pues a mí me viene, no me da una rabia, no me da como, no, mátenme. Entonces, no, y no estoy exagerando, de verdad. Entonces, yo quiero volver a mi ciudad natal, por favor. Ay, yo estoy que me voy sola hasta por allá. No debería vivir vida, pero es que me voy, me voy. Y tenemos otra aquí. Ok, he estado en la prensa. Nunca, esa para muchos es increíble, para otros es normal. Pero no, nunca. Y para los que no se la prensa, es no de amigos. Y otra cosa parecida era que nunca he dejado a alguien en la hacienda, tampoco, ¿verdad? Porque ni siquiera me han dicho nada. Entonces, no. Mi siguiente, he cocinado para alguien, sí, para mi papá, para mi mamá, para mi hermano, como para casi toda la familia. Y es que yo a veces cocino, a veces no, pero amo cocinar. A mí no me pasa igual, me invento cualquier cosa. Y yo doy experimentar mucho. He tenido una experiencia paranormal, ¿ok? No sé si no es paranormal, pero cuando yo estaba en... Ay, esto no me pasa, yo no me da miedo. Cuando estaba en quinto, en el salón había horrible y pico fuego, por lo que le puede dejar el nombre. Estaban jugando ellos y yo quería llorar. Y pues nomás veíamos por la ventanita, yo como era capaz de entrar. Y, ay, quiero llorar. Y la fue demasiado fuerte. Bueno, para mí fue fuerte porque además yo me asusté muy fácil. Pero, ay, no fue, no fue duro. Tanto que yo, por bolita, yo ya no me podía mover, yo quedé como súper paralizada. Y, pues, yo no sé. Pero caliente. He hablado solo en... Ay, no. Ay, pero ya. Okay. He hablado solo en voz alta en la calle. Sí, obvio. Nada. Eso me da muy loco, ni lloré. Pero sí, desde hace mucho tiempo acuerdo. Igual no me da pena, la verdad. Hay tenido que las personas que hablan en voz alta, solas, son más inteligentes y tienen más capacidad de reaccionar, o sea, de eliminar una situación rápido. Y he cantado en un karaoke, sí, en un centro comercial, Nikita, pero Nikita no, tenía como 11 años, y esto no sé si estaba mal hecho por mí o por mi padre, pero yo quería algo, y no sé por qué, pero me puse a llorar. No tengo ni idea de dónde salió eso, pero mi mamá me dijo, ¿y por qué no vamos al karaoke que hay abajo? Que a ti te gusta mucho cantar, yo de una. Y le mi mamá allá y canté 2 canciones. Hello.
siguiente. En faltaba clases. Lastimosamente ni porque la cañón de música ha tenido una salud deteriorada, donde requiero de muchos médicos, muchos pequeños, muchos medicamentos. En mi vida, ok. Esta me da mucha risa y cuando yo lo estaba leyendo para escribir mejor de la pregunta es, bueno, la posición pregunta más. He perdido mi teléfono, sí, y lo maldito es que es un Nokia, o sea, se me perdió un Nokia. Wow. Y hay una story time de la historia que es muy chistosa, o sea, de verdad es la más rara e increíble y chistosa. De una ella quería una story time, y bueno. Pero sí, en respuesta directa, sí, he perdido un celular, fue un Nokia, y amaba ese Nokia porque era mi primer celular y ya me perdió. Y por último, y lo más vergonzoso para mí, he agarrado la mano de la persona equivocada. Y una vez chiquita. Es que íbamos con un grupo de mamás del colegio de mi hermano. Y yo por error confundí la mano de mi mamá y yo casi que me voy por otro camino. Y yo, no. Y yo, no. Y yo, bueno. Pero mi mamá le dio cuenta y me voy. Y eso no me da mañana porque es un tema vergonzoso para mí. Pero, ay, ya. Pero ya digo, no estaba con lo de lo paranormal. Pero, ya. Y ni nada subir, y ni nada estar.